rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, oh, donde nadie me puede señalar. Y me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Y no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara.
Qué gusto estar aquí con ustedes, mis queridos hermanos. Es un privilegio poder compartir esta palabra, este mensaje, aunque quisiera hacerlo de una manera distinta. Quisiera que fuese más como una conversación a manera de charla. Ojalá hubiésemos podido tener pues preguntas y respuestas, lo hubiese hecho mucho más interesante, pero ya tendremos días para eso una vez que nos podamos volver a reunir. El apóstol Pablo escribió una carta muy interesante, la carta de Romanos, que por muchos años yo pensé que había sido pues quizás su penúltima carta antes de segunda de Timoteo. Sin embargo, no fue así. Pablo escribe esta carta aproximadamente en el año 58 y en el año 49 había escrito su primera carta de Gálatas, así que habían pasado aproximadamente 9 años de aquella carta. Pablo estaba un poco más experimentado y hace una explicación hermosa acerca de nuestra libertad, de la obra de Cristo para darnos esa libertad, de la ley de Dios dada a Moisés en la vida nuestra, el efecto que tiene ahora, el cumplimiento de esa ley a través de la obra de Cristo, la libertad que tenemos sobre el pecado. El llamado de Pablo está lleno de bases teológicas de por qué debemos sentirnos agradecidos de esta salvación y de por qué debemos vivir de acuerdo a esta salvación, de acuerdo a esta libertad. Y eso es el tema que deseábamos conversar hoy, pues hablar un poquito acerca de la nueva vida en Cristo Jesús. ¿Para qué una nueva vida? Así es que leamos entonces Romanos capítulo 6 del verso 1 al 18. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado, y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado, pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley? ¡Claro que no! ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Qué hermoso pasaje, mi querido hermano. Me gusta mucho esta parte que habla aquí en el verso 2. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado?
Obviamente Pablo se incluye porque pues nadie es perfecto, aunque la vida de Pablo sí podía ser imitada. Es algo que no podemos decir casi ninguno de nosotros, de que usted puede imitar mi vida, y eso debería ser así. Me da mucho dolor pues admitir que no puedo decirle que usted puede imitar mi vida. Tengo muchos errores. Sin embargo, Pablo, que sí era digno de que imitáramos su vida, porque él sí imitaba bastante bien a Cristo, también se incluía en esta pregunta: ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Sin embargo, en el verso 12, Pablo quizás da la respuesta a esa pregunta. Dice: no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. Significa que el pecado aún vive en nuestra carne a través de lo que la Biblia llama la naturaleza de pecado o la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa viene por la caída de Adán y se alojó en nuestro cuerpo. Nuestra alma se identifica completamente con ella. Ahora bien, ¿por qué una vida nueva? ¿De qué se trata esto? Bueno, mi querido hermano, algo muy sencillo. Miremoslo de esta perspectiva. El Señor nos quiere librar de nuestro mayor enemigo. Nuestro mayor enemigo era el pecado, que nos lleva a la muerte. Entonces Dios decide salvarnos. Entonces nos salva ¿para qué? Para que yo entonces ahora pueda pecar a mis anchas con confianza porque ya tengo ganada la vida eterna. No nos ha rescatado de la muerte, no nos ha rescatado del poder del pecado para entonces darnos permiso para pecar. Eso sería contrario a la naturaleza de Dios, sería contrario a su santidad. Entonces nosotros hemos sido perdonados de todo pecado a través del sacrificio de Cristo, y no solo perdonados de todos los pecados que hemos cometido o aún no hemos cometido porque estamos vivos, sino que el Señor también quería hacernos libres de la esclavitud en la que estábamos sometidos ante el poder del pecado. El pecado nos esclavizaba. Nadie podía dejar de pecar. De hecho, nosotros aún seguimos pecando como consecuencia de la imperfección en la que vivimos en esta naturaleza humana. Mi amado hermano, pero no nos libró Dios para que hagamos lo que nos da la gana. Ese no fue nunca el plan. Así que aquí, en contrario con el mensaje que se pueda estar dando a través de la gracia, de algunos grupos que hablamos de la gracia de Dios, ese mensaje de que ahora pues tenemos una vida prácticamente con la licencia de hacer lo que nos dé la gana, no es el mensaje verdadero del Evangelio, porque ese mensaje te aparta de el deseo de Dios de darte esa libertad sobre una esclavitud que no sabías que tenías, que yo no sabía que tenía, y que nos condenaba a la muerte. Y no solo nos condenaba a la muerte, sino que hacía mucho daño a nuestra vida, nos destruía a diario. Así es que muchos de nosotros vivíamos sin darnos cuenta de que el pecado nos estaba destruyendo. Nos parecía que era agradable, nos parecía que era lo correcto, que era la manera adecuada de vivir, porque todo el mundo hace lo mismo y porque la vida es corta y el mismo cuerpo siente que la vida es corta y necesitamos divertirnos, hacer lo que nos dé la gana. Y regularmente divertirnos, hacer lo que nos da la gana, involucra lastimar a otras personas o lastimar nuestro propio cuerpo. Entonces estamos hablando de pecar. Así que Dios no nos ha dado a su Hijo para que nosotros ahora estemos pensando que podemos hacer lo que querramos, de que podemos beber hasta caer totalmente borrachos, o que podemos darle a nuestros ojos todo lo que ofrece el menú en las redes sociales, en internet, en Facebook, en Instagram, en YouTube o en los canales de televisión por cable, todo tipo de pornografía o todo tipo de imágenes que nos resulten placenteras, pecaminosas, como lo hacíamos antes de conocer a Cristo, que ahora nosotros podemos seguir sustentándonos ante nuestra esposa con un machismo más marcado, porque resulta de que ahora Dios nos respalda en todo prácticamente, porque ha puesto al varón como cabeza. Entonces eso me da a mí pues la potestad de hablarle más fuerte a mi esposa y decirle lo que me da la gana, y ahora sí yo pues voy a insistir en que se hagan las cosas como yo quiero, a mi manera. Mi amado hermano, no se trata de nada de eso. La gracia de Cristo. Todo se trata ahora de que podemos vivir una vida nueva.
Y es posible vivir esta vida nueva por lo que dice aquí en el verso 4 de Romanos 6. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Una vida nueva, amado hermano. ¿Por qué? Porque hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, el cual representaba pues la crucifixión. A nosotros no nos tocó vivir eso, simplemente que cuando nos sumergirnos, la ablución, allí entonces hacemos el acto de la transición de que he muerto a mi vieja forma de vivir y cuando salgo el agua me limpia y vengo en una nueva vida ahora en el Espíritu. Sencillo. Qué cosa más hermosa esa acción. Totalmente sencilla. Usted no tiene que hacer nada extraño. Usted no tiene que pagar algo. No tiene que sacrificarse en algo previo para poder hacer ese acto de muerte a vida nueva, que es el bautismo, en el cual confirmamos que nosotros fuimos sepultados, nuestra antigua manera de vivir fue sepultada juntamente con Cristo en su muerte en la cruz. Y eso me da ahora a mí el derecho de vivir una vida nueva. Esta vida nueva obviamente no tiene nada que ver con andar pecando y mucho menos andar haciéndolo deliberadamente. ¿Por qué entonces vivimos algunos pecando? Porque no hemos entendido que nosotros ya no somos el que éramos antes. Mire, algunas personas llegamos a Cristo por alguna necesidad regularmente. Problemas matrimoniales, problemas económicos, como fue mi caso, que me sentía frustrado, me sentía que no iba a ninguna parte y de pronto alguien me dijo que la respuesta era Cristo y entonces yo lo creí. Y resulta que Cristo no es la respuesta a nuestros problemas. Eso es algo que hemos enseñado mal. Cristo no es la respuesta a nuestros problemas porque en el mundo hallaréis aflicción, dijo Jesús. Entonces nosotros vamos a encontrar problemas, vamos a hallar aflicción. De hecho, muchas de las cartas de Pablo y también Pedro están dirigidas a personas que están viviendo momentos terribles de tribulación por la persecución, no la están pasando bien. Así que decirnos a nosotros mismos o decirle a personas que no conocen a Cristo que Cristo es la solución de sus problemas no es cierto, eso no es verdad. Ahora, de que nosotros vamos a poder afrontar las dificultades, las vicisitudes, los problemas, las adversidades de esta vida de una manera diferente al que no tiene a Cristo, ahora sí, eso sí es verdad. Nosotros vamos a ver los problemas, vamos a afrontar las dificultades desde una perspectiva totalmente diferente a como lo hace la gente que no tiene a Cristo. Porque nosotros sabemos que todo esto pasará, que se acabará y que los problemas no nos van a destruir a un punto en que nos vamos a arrepentir de seguir a Cristo y vamos a perder la vida eterna. Eso no es verdad. Los problemas no nos van a apartar de la vida eterna. Los problemas no nos apartan del amor de Dios. De hecho, el apóstol Pablo nos dice en esta misma carta que nada nos puede separar del amor de Cristo. Ninguna dificultad, ni amenaza, ni peligro, ni hambre, ni escasez económica ni persecución nos puede separar del amor de Cristo. Así es que nosotros tenemos asegurados ya lo más importante en esta vida, que es tener vida después de esta vida. La vida eterna. Esa es la gran promesa para nosotros, igual que para Abraham, ahora lograda a través de Cristo, quien es el cumplimiento de esa promesa que le dieron a Abraham. Entonces, nosotros tenemos derecho a una vida nueva, una vida que no está diseñada por Dios para nuestro deleite sin freno, como si no conociéramos a Cristo, haciendo lo que nos da la gana, comportándonos como las personas allá afuera que no conocen al Señor y que solo están para darse placer ante los deleites mundanos, ante el pecado que regularmente tiene que ver con deshonrar a Dios y deshonrar a las personas a nuestro alrededor y también deshonrar nuestros propios cuerpos. Así que esa no es la vida nueva,
a la que fuimos nosotros llamados, y mucho menos por la cual hemos hecho ese acto de confirmación en el bautismo de que también nosotros estamos muertos y que hemos aceptado esa muerte de Cristo. Así que este sacrificio de Cristo que me da una vida nueva también es para que el pecado perdiera su poder. Dice en Romanos 6, verso 6 lo siguiente: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Entonces, si ya no soy yo esclavo del pecado, ¿qué hago viviendo yo haciendo las mismas cosas que antes o nuevas cosas que ni siquiera antes hacía y ahora sí las cometo? ¿No se ha hecho esa pregunta? La pregunta aquí del millón es: ¿por qué Satanás en esta pandemia está logrando destruir tantos hogares cristianos? ¿Por qué? ¿Cómo ha logrado avanzar tanto en esta destrucción en tantos hogares que antes de la pandemia todo estaba bien? La respuesta es muy sencilla, mi querido hermano. No estamos entendiendo esta nueva vida. Esta nueva vida se trata de vivir en la libertad de los poderes que nos esclavizaban. Y aquí dice el apóstol Pablo que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Así que cuando yo hago el acto del bautismo y salgo, estoy haciendo por fe efectiva esta verdad, esta obra de Cristo en la cruz para mí. ¿Cuál? De que ese sacrificio en la cruz de Cristo para que el pecado perdiera poder sobre mí, entonces ahora yo lo tomo para vivir de acuerdo a esa verdad. O sea, ahora vivo de acuerdo a que el pecado perdió su poder en mi vida. Cuando estoy con deseos de discutir, de enojarme de una manera severa por cosas tontas en la casa, en el día a día, nos enojamos tanto como por un control remoto que yo siempre creo que lo pongo en el mismo lugar, pero soy yo mismo el que lo deja a veces en otro lugar. Pero en ese momento, no sé, dice la gente que son las hormonas. Ay, Dios mío. Gracias a Dios por la ciencia, porque a mí me gustan los doctores y me alivian de males. Pero a veces también nosotros nos vamos con esos pretextos de que todo ahora es hormonal. Mi amado hermano, yo no sé si todo es hormonal. Yo creo que a veces el individuo tiene la carne arriba porque pues es algo que no ha renunciado él en su persona. Que no ha renunciado de su personalidad. Entonces, tan solo porque ahora no encontró donde él dice que pone siempre el control remoto, es tema para una discusión sin final, para una rabieta como si fuera, no sé, el dueño del planeta y todas las demás personas fueran pues sus vasallos, seres de segunda, tercera o cuarta categoría delante de su majestad el rey. Oh rey, usted está airado porque se ha movido el control remoto sin su consentimiento y su majestad necesita con urgencia, con calidad de vida o muerte, que ese control remoto esté donde debería estar. O esa agua fría que le gusta tener en ese recipiente, ¿quién osó tomarse el agua fría del rey? Oh, su majestad, se han tomado su agua fría. Esto es algo de vida o muerte. Hay que buscar al culpable y tenemos que cortarle la cabeza, porque no se puede estar cometiendo semejante afrenta en esta casa a su majestad, oh rey. Usted le parecerá que esto es ridículo, pero no, mi amado hermano. Hay discusiones en casa por tonterías como esta. Y otras que ni siquiera quiero mencionar. O sea, hay esposos que han muerto a su antigua manera de vivir, pero estando en Cristo, el control que aún quieren ejercer sobre su esposa principalmente y después sus hijos es mundano. O sea, no tiene la gracia de Dios, no tiene el amor de Cristo en la manera en que quiere dirigir su familia, en la manera en que la quiere gobernar. No, amado hermano. Y también he visto que en esta pandemia algunas esposas están divorciándose porque, bueno, la posición económica, la economía, el esposo no está a la altura del nuevo reto y entonces pues esto no fue lo que me prometiste, esto no fue lo que yo esperé
vivir cuando me casé contigo. Yo pensé que iba a estar siempre en la buena, porque cuando me hice tu novia, hablando de algunas de estas mujeres, cuando me hice tu novia, pues tú tenías un buen trabajo, estabas terminando una buena carrera, tenías un futuro prometedor. Y entonces ahora resulta de que años después estamos en la misma posición económica. Yo tengo que sostener más de la mitad del hogar y ahora en esta pandemia hemos quedado como cuando éramos novios, así de cero, solo con la promesa de lo bueno que va a suceder, de la gran bendición que Dios te va a dar. ¿Sabes qué? No, yo creo que hasta aquí llego, yo necesito un mejor destino, yo merezco una mejor persona, o un hombre que esté más preparado para momentos difíciles. Y algunas hermanas están dejando a los esposos por un mejor futuro, o no sé, o tienen visto ya a alguien que aparentemente les va a dar una mejor vida. Y no piense usted allá que estoy exagerando o que estas cosas están pasando en nuestra casa con Dios. Estas cosas están pasando en todas partes, mi amado hermano. En la iglesia está pasando. En el mundo pasa sin pandemia, pero en la iglesia está pasando. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué si se supone que hicieron un pacto para siempre? Se supone que ahora en Cristo estamos en una nueva vida. Lo que pasa es que pienso yo que algunos que vinimos a Cristo a través de alguna necesidad, como les mencioné hace un momento atrás, de que en mi caso económica, otros vinieron por una necesidad de ser sano, una enfermedad, vinieron por distintos motivos, y entonces nos vendieron la idea de que Cristo era la solución. Algunos que llegaron así no entendieron que de plano, cuando aceptamos a Cristo, estamos aceptando la renuncia a la vida anterior. Cuando estoy aceptando a Cristo, más que la persona que me va a solucionar un problema, más que el Jehová Rafa que me va a sanar, lo primero que está ocurriendo para mí es el milagro de la cruz, el milagro de la redención. Pero pastor, no es que Cristo llevó sus llagas en esa cruz por mí para que yo sea sano. O sea que cuando yo estoy aceptando a Cristo para que me sane, y lo estoy aceptando como mi Salvador para que me sane físicamente, no se está cumpliendo esa obra de la cruz. Claro que se está cumpliendo esa obra de la cruz, pero le voy a decir algo, mi querido hermano. Hay hermanos en Cristo que han muerto de cáncer y se han ido con el Señor. Entonces, si muero de una enfermedad, ¿no merezco la vida eterna o porque Cristo no me sanó? No. Antes de ser sano de una enfermedad está la salvación y está la libertad sobre el pecado. Mire si eso no es así, que cuando le traen esos muchachos, esos buenos amigos, traen al paralítico, abren el techo de una casa ajena, meten al paralítico, lo bajan unas cuerdas y queda enfrente de Jesús y de las personas que habían podido entrar en la casa. Y yo creo que fariseos estaban ahí, gente de renombre de la sinagoga, porque no podían tener, tú sabes, silla en primer palco, escuchando las palabras de Jesús, viendo lo que hacía. Así que los fariseos quedaron enfrente de esa escena extravagante de que bajan a esta persona ahí delante de Jesús, al paralítico. Entonces Jesús tiene misericordia de él y que dice: oye, eres sano, camina, levántate. No, eso no fue lo que ocurrió. Jesús tuvo misericordia de él y ¿sabe qué fue lo que le dijo? Tus pecados te son perdonados. ¡Oh, aleluya! Porque de eso se trata primeramente el sacrificio de la cruz. ¿De qué me vale a mí ser sano de una enfermedad si mi alma va a seguir enferma, si mi ser interior va a seguir esclavo de la naturaleza de pecado y me voy a perder en el infierno después de esta vida? ¿De qué me vale de que Cristo me levante de una condición de parálisis? De nada me sirve. Así es que, ante todo, la obra de la cruz es la libertad sobre la esclavitud del pecado que me lleva a poder accesar a una vida nueva, una vida de acuerdo a Dios, a la rectitud de Dios, a la justicia de Dios, a la santidad de Dios, para que yo pueda llegar formado a esa vida eterna. Mi querido hermano, ¿formado en qué? En Cristo, que yo alcance la estatura de Cristo. Por eso fue que cuando cuando Jesús le dijo que tus pecados le eran perdonados, se enojaron los fariseos, los religiosos que estaban ahí, y empezaron en su mente, claro, estaban muy cerca, no podían murmurar, y Jesús, entendiendo y sabiendo lo que pensaban, cavilaban, les dijo: ¿qué es más fácil decir?
Levántate, toma tu lecho y anda, o tus pecados son perdonados. Y aquí quiero que usted se ponga en la perspectiva adecuada, mi amado hermano, porque para nosotros que una persona sea sana de una enfermedad, nos parece un milagro muchísimo más impactante, más grande, que la persona sea perdonada de sus pecados. Pensamos regularmente que ser sano del SIDA, ser sano de una parálisis, de una condición de invalidez, de estar en silla de ruedas, nos parece que eso es más sublime que mis pecados hayan sido perdonados. Por eso Jesús le hace esa pregunta a esos fariseos. Les dice, oiga, ¿qué es más fácil? Decirle que se levante, que tome su catre y salga caminando, que no puede caminar porque está paralítico, o decirle que sus pecados son perdonados. Jesús sabía que era más difícil. Sabía que era más fácil. Era más fácil decirle que se levantara, que ya era sano y que caminara. Era más difícil, por el precio que él mismo iba a pagar, decirle que los pecados le eran perdonados. Así que cuando él tuvo compasión de este hombre, le dio lo máximo que podemos recibir: perdón de pecados. Ahora estamos vivos en una nueva vida, mi amado hermano, libre del poder del pecado, que ya no me va a gobernar. Entonces esa nueva vida no puede ser una vida igual a la que yo vivía anteriormente. Así que cuando no supieron qué responderle, entonces él le dijo, porque ya le había perdonado pecados al paralítico, entonces le dijo lo segundo, que se levantara y fuera sano. Así que vamos con la secuencia, que era primero su perdón de pecados, su salvación, y después venía su sanidad física. Y así es en todo. Si yo me acerqué a Cristo para que mi matrimonio se salvara, primero es mi salvación, primero es mi perdón de pecado, primero es mi redención, mi reconciliación con Dios. El entender que ahora he venido a una vida diferente a la que tenía antes, y después la salvación de mi matrimonio. Es que si yo no entiendo que fui libre de la persona que era antes, mi matrimonio no se va a salvar tampoco. Porque entonces el Señor viene y compone el matrimonio, vamos a pensar de que hace que mi pareja, mi esposa, me perdone las cosas que yo he hecho. O hace que yo le perdone las cosas que ella hizo, y que ella pues decida volver del tiempo que vivió con ese otro hombre a mi casa, y yo la recibo. Pero mi querido hermano, si no hay una transformación en mí, tarde o temprano esta carne volverá a traer a la superficie el dolor, el desquite, la rabiecita por lo que me hizo. Oiga, tarde o temprano me voy a acordar de que después de todo, ella anduvo 8 o 9 meses, vivió con ese otro hombre de manera marital, y yo la perdoné, es verdad, pero tú sabes que eso está aquí todavía. Entonces van a empezar de nuevo los problemas. ¿De qué le vale haber ella vuelto si no se convirtió entendiendo de que al aceptar a Cristo estoy renunciando a mi antigua manera? ¿De qué le vale? Puede que haya vuelto, pero si no aceptó a Cristo en la renuncia de esa vida anterior, entonces ella va a volver a irse con otro hombre más adelante, y viceversa. El varón adúltero que no entendió que Cristo no sana su matrimonio solo el hecho de que la mujer lo perdona y que puede volver a casa porque por A o B motivo le dio miedo lo que estaba haciendo en algún momento, y entonces lo que estaba haciendo con esa otra mujer, regresa a casa, le pide perdón a la esposa, acepta a Cristo porque Cristo le abrió esa oportunidad para que la mujer lo volviera a perdonar. Pero si yo no he entendido de que al aceptar a Cristo estoy renunciando a mi vida antigua, y ahora esa vida queda crucificada con Cristo, si yo no entendí que eso va primero, entonces lo más probable es que cuando más adelante vuelva el hambre que está aquí en esta naturaleza que sigue viva, esa persona vuelva a ser preso, prisionero, vuelva a caer pues en ese pecado de adulterio. Por eso es que me gusta lo que dice aquí el apóstol Pablo en el verso 11 del capítulo 6 de su carta a los Romanos. Así también, ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué forma de aclarar las cosas aquí la del apóstol Pablo!
Claro que tengo fe de que yo he muerto a mi vieja naturaleza. Pero en los momentos en que esa vieja forma de vivir me vuelve a invadir en mis pensamientos con deseos pecaminosos, yo debo considerarme muerto al poder del pecado. O sea, que cuando el pecado está otra vez subiendo, me explico, desde, no sé, desde algunas áreas de mi cuerpo hacia mi corazón y mi mente, yo debo considerarme muerto a su poder. O sea, que ya no vivo para satisfacer los deseos pecaminosos en mi carne que a mi alma le gustaban tanto. Yo necesito considerarme muerto. Pero no me puedo considerar muerto al poder del pecado que antes me gobernaba, mi querido hermano, si yo no empecé por entender que cuando acepto a Cristo, estoy renunciando, estoy diciendo, sí, quiero morir a mi antigua manera de vivir. Quiero la vida nueva, quiero la vida eterna, quiero el perdón de pecados. Pero yo necesito aceptar que he pecado. Necesito aceptar que yo no era bueno. Mientras usted y yo sigamos pensando que nosotros en realidad no hicimos gran cosa porque en nuestra vida pasada, pecaminosa pasada, porque no fuimos el borracho que fue otra persona que quedó en las calles y perdió toda la familia, el empleo, lo demás y andaba por ahí hecho de la número 1 y número 2 en los pantalones y tirado, me explico, como un vagabundo, un homeless, mi amado hermano, porque mi vieja manera de vivir, pues yo no fui un drogadicto, no fui homosexual o no fui prostituto o no fui un preso porque estuve en las pandillas y mataba gente. No, mi querido hermano, yo pagaba mis impuestos, yo era un hombre recto en mis cosas. O sea, no es que yo tengo una antigua manera de vivir así como para decir, wow, qué malo yo era. Mira, mientras no entendamos que sí fuimos malos, que nuestra vida anterior no merecía la vida eterna, que nada de lo que hicimos antes de nuestra vida, antes de aceptar a Cristo, antes de haberlo recibido, nada de lo que hicimos fue algo lo suficientemente llamativo o especial para que Dios nos considerara. Así que Dios fue el que nos escogió, no nosotros a Él. O sea, si yo no entiendo de que yo era digno de muerte, mi amado hermano, entonces cuando hablamos de vida nueva, cuando hablamos de que ya yo me debo considerar muerto al poder del pecado que antes me esclavizaba, usted no me va a entender estos términos. Y no son mis términos, son los términos de la Biblia, son los términos de la palabra de Dios. No lo vamos a entender. De hecho, yo mismo no entendía estos términos durante gran parte de mi vida y pensaba que la gracia de Cristo se trataba de que yo podía hacer lo que me daba la gana porque yo era libre. Nada más alejado de la realidad, mi querido hermano. Mire, muchos de nosotros hablábamos de que éramos libres del pecado y no queríamos sonar religiosos, dejando de hablar el nombre de Jesús en público, dejando de mencionar a Cristo en reuniones, no diciéndole a las personas que éramos cristianos, sino como hablándoles de Cristo como en clave, así como diciendo algo que no estoy diciendo. ¿Sabe por qué hacíamos eso? La mayoría lo hacíamos porque nos daba miedo el rechazo, nos duele el rechazo, y otros lo estaban haciendo porque todavía les gustaba el mundo. No querían parecer cristianos porque todavía les gustaba el mundo. Y entonces cuando uno se manifestaba de esa forma abierta, como que yo digo chistes vulgares, de esa manera abierta, libre, de que sí, yo me tomo cualquier trago, 5, 4, 6, porque a mí eso no me hace daño y yo soy libre, me explico, y me reía con las muchachas del trabajo y bailaba bien pegadito con ellas y le compraba regalitos y cosas para sus cumpleaños y coqueteaba. Toda esa libertad que yo profesaba era para que ellos vieran que en Cristo no había diferencia entre los mundanos y nosotros, y que nosotros no pues estábamos restringidos de nada y éramos gente alegre, los cristianos no eran aburridos, que no sintieran de que los estábamos trayendo a una secta, que no
no sintieran ellos en el mundo que nosotros lo estábamos arrastrando a una vida aburrida, a una vida legalista, así, asceta, pues de prohibiciones, de restricciones. Entonces hacíamos muchas de esas cosas que eran pecado para que ellos sintieran de que teníamos una vida en Cristo libre, como dice la Biblia. Quiero que sepan que ocurrieron dos cosas. Uno, estaba yo pecando, por lo tanto no era ningún libre de nada. Y dos, la mayoría de esas personas no me percibían como un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque afuera la gente que no tiene a Cristo está deseosa en lo íntimo de conocer por fin a alguien que sí sea una persona que refleje la libertad, el estar lleno del Espíritu Santo, el ser verdadero seguidor de Cristo. La gente afuera quiere conocer a alguien que realmente la vida de Cristo esté reflejada en ellos. Algunos para burlarse y tenerte por enemigo, y otros para descubrir, para saber que realmente Dios existe. Nosotros debemos realmente diferenciarnos de las personas que no tienen a Cristo, no parecernos a ellos. De hecho, estamos llamados a ser diferentes a ellos, porque nosotros tenemos una vida nueva. La vida nuestra, el pecado no tiene poder sobre nosotros. Así es que nosotros debemos ser diferentes totalmente a ellos. No decirles, escuche, no decirles que somos diferentes. No decirles que somos distintos. No decirles que no, yo así con arrogancia. No, yo soy cristiano, a mí no me esté dando esas cosas. No, nosotros podemos decir con amor, gracias mi amigo, pero no me apetece beber. De hecho no bebo. Y entonces te dicen, ¿no bebes licor? Sí, no bebo. El licor no es lo mío. Pero usted puede beber. Yo no tengo ningún problema con que usted beba. Entonces la persona ve tu respeto y tu libertad de que él puede seguir siendo quien es, porque él no conoce a Cristo. Así que ¿por qué le vas a imponer tu estilo de vida? No le puedes imponer tu estilo de vida, pero él no te puede imponer su estilo de vida tampoco. Y uno de manera amable y amorosa le dice, hey, ¿tú sabes qué? No participo en esto. Así de simple. ¿Por qué? Porque ahora yo soy esclavo de la vida recta. Y ese es el final de esta charla. Dice ahí en el verso 18 de Romanos 6. Mire esta belleza que escribe el apóstol Pablo. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Oiga, mi amado hermano. O sea, estoy destinado a la vida recta. Vivo bajo el mandato de una vida recta. Antes era esclavo de la muerte. Ahora soy esclavo de lo correcto. Así es. De hecho, el Espíritu Santo, la verdad de la palabra, nos ala, te jala hacia lo correcto. Te trae hacia lo que es puro y santo, sin necesidad de que usted esté obligándose o haciendo penitencia. No sé, algunos tenemos una idea extraña de lo que es santidad. Santidad, hermano, le voy a decir un ejemplo de santidad. Obedézcale a Dios. Obedézcale al Espíritu Santo. Ya. Usted es esclavo de la vida recta. Si usted se dice a sí mismo, como dice en el otro versículo que leímos, ¿te acuerdas? Que deberíamos considerarnos muertos, el verso 11, deberíamos considerarnos muertos al poder del pecado. Nosotros también debemos de considerarnos esclavos de la vida recta. Entonces en ese momento en que yo me digo a mí mismo, yo no puedo participar de esta semejante injusticia que le están haciendo a esta otra persona en el trabajo y quieren que yo también participe como testigo en esta injusticia. No, yo no hago eso. Yo soy esclavo de la verdad, soy esclavo de la vida recta. En el momento en que me digo eso, soy santo. Estoy actuando dentro de la santidad de Dios. Dígame, ¿qué hice distinto? Ahí es donde nosotros debemos reflejar esa cosa distinta y sencilla, sin necesidad de ir y ponernos una sotana o un vestido extraño o dejarnos las filacterias en la cintura o dejarnos crecer la barba y ponernos en la cabeza el kipá.
Así que no es lo que yo me ponga por fuera, no es lo que yo exija de trato hacia mi persona o lo que yo diga que soy lo que me hace santo. Es lo que pienso, lo que está en mi corazón y lo que termino actuando, lo que demuestra mi santidad. Así de sencillo. No necesito grandes cosas para demostrar la santidad de Dios en mí. Tan solo con creerlo y aceptar de que soy esclavo de la vida recta, de que yo no vengo a una vida nueva para hacer las cosas que yo hacía antes, es suficiente. Con eso es suficiente. Oh, mi querido hermano, eras controlador, deja de controlar, ahora eres esclavo de la vida recta. Eras controladora, deja de controlar, ahora eres esclava de la vida recta. Eras celosa, eras celoso, deja de celar, ahora eres esclavo de la vida recta. Dítelo a ti mismo, he renunciado a mi personalidad, que la que tenía, que me gustaba tanto antes de Cristo, para ser ahora como Cristo, para ganarme el derecho ahora de conocer cada día más a Cristo y ser como Él, experimentar lo que Él experimentó. Ya me explico, como decía el apóstol Pablo, para tener esa vida eterna, para poder alcanzar esa vida eterna, quiero sufrir como sufrió Cristo. ¿Cómo así? Oiga, venciendo esta naturaleza de pecado que Cristo ya venció y ahora me dio todo el poder para que yo la venza también. ¿Te gustaba el dinero fácil? Bueno, eres esclavo de la vida recta. Deja eso. ¿Te gustaban los hombres y eres hombre? Deja eso. Eres esclavo ahora de la vida recta. Y viceversa. Y te gustaban mucho las mujeres, te gustaba ser adúltero. Deja eso, eso era antes. Eras coqueto, tú eres el tipo que todas las mujeres miraban. Mira, y le voy a decir algo. La mayoría de los tipos más promiscuos no son los más bonitos. Son los que cuando ven que las mujeres ven al bonito, entonces ellos se esfuerzan más, hablan más, son más amables, se acercan más, son más coquetos y son más exitosos, porque resulta que las mujeres no tienen el problema en los ojos, lo tienen en el oído, y nosotros los hombres sí, por lo que vemos. Así que eras el coqueto que te hacía ser el number one, el preferido de la chica. Deja ya de hacer eso, oye. Esa era la vida pasada. Aceptaste a Cristo no para que te salvara la economía, no para que salvara tu negocio, no para pararte de una silla de ruedas, no para ser libre del cáncer o del SIDA, no para ser libre de la droga o de cualquier otro tipo de adicción, no para que se sanara tu matrimonio. No, mi querido hermano, usted aceptó a Cristo para ser ahora como Cristo, para venir ahora a adquirir la libertad sobre la muerte, la libertad sobre los poderes que nos esclavizaban y ser uno con Él. Ahora, libre de todos estos pecados, de toda esta fuerza que me esclavizaba y de la muerte que me estaba esperando, libre de Satanás y de la influencia de este mundo. Ahora he venido a una vida nueva, una vida en abundancia. ¿En abundancia de qué? En abundancia de misericordia y de bendición de Dios, para salir libre de toda tentación y siempre mantenerme en el camino de la vida recta, porque ahora yo soy esclavo de esta vida sin pecado. Era una charla, mi querido hermano, y terminé predicando. Pero yo deseo que usted esté claro en esto, yo también. Nos acercamos a Cristo para recibir de Él la vida eterna. Esa vida eterna empieza con una nueva vida aquí. Y esa vida, ya yo debo considerarme libre del poder del pecado. En esta vida nueva, ya yo no debo estar en esa categoría que dice Pablo ahí de ¿por qué es que estamos viviendo en pecado? Ya en esta vida nueva, yo debo considerarme a mí mismo esclavo de la vida recta. Diferente. No para ofender a las personas que no conocen a Cristo. En mi familia o en mi trabajo, no para ofenderlo ni decirle que yo soy yo sí soy, yo. No sea arrogante con eso. Porque mire, usted y yo estamos aquí en esta salvación, en este perdón de pecado, en esta santidad gratis. No hicimos nada. Nada. Pero sí nos toca hacer algo. Aceptar que somos salvos. Aceptar que somos libres del pecado. Aceptar que esa vida anterior no es mi vida ahora. No es mi manera de vivir ahora. En lo absoluto, ninguna
de las facetas de esa vida anterior que tuve antes de Cristo tiene algo que ver ahora conmigo, mi querido hermano. Yo soy libre. Eso es lo que debemos considerar. Así es que permítame orar por usted aquí en este momento. Señor Jesús, yo te doy gracias, Padre, por esta libertad que usted nos ha dado en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque usted nos libertó de lo que nosotros no podemos libertarnos. Y ahora en esa libertad que tú me has dado, yo puedo a voluntad tomar el camino recto siempre. Y lo puedo hacer, Señor, porque todo está a mi favor para hacerlo. Usted vive en mí, usted venció mis enemigos y usted me ha dado esta fe tan rica, tan poderosa para seguirlo, que me ayuda en la medida en que la alimente con la palabra, la Biblia, me ayuda a yo alejarme más de esa vida pecaminosa, aceptando cada vez más que soy una nueva persona y que no tengo ya nada que ver con lo que era antes. Ahora tu victoria es mi victoria, la acepto y la creo. Gracias, Señor, por eso, Padre, y te pido, Dios, que esta verdad se haga cada vez más firme, más segura, más urgente, Padre, y más dominante en mis pensamientos, en mi corazón, en mi ser y en los pensamientos, en el corazón y en el ser interior de mis hermanos. Que cada vez sea más dominante en mí y en mis hermanos esta verdad de que nosotros ahora tenemos una vida diferente, una vida nueva porque ahora esta vida puede ser corregida, puede ser cambiada de rumbo, de curso del pecado. Aun cuando te tengo y me meto en zonas de pecado o practico pecado, yo puedo ser devuelto, puedo ir al arrepentimiento, al cambio de rumbo, de dirección, y puedo tomar otra vez la dirección correcta. Padre Santo, por eso es una vida nueva, porque el que no te tiene a ti no puede obtener estos cambios, no obtiene esta abundancia de vida que ahora tenemos en ti, Señor, que nos permite ser corregidos de rumbo, ser corregidos de pensamiento, ser corregidos de intenciones, Señor Jesús. Hasta nuestras emociones, nuestros sentimientos cambian en la medida que voy conociéndote más, Padre. Gracias por eso, y yo te pido que esta sea también la manera de vida de mis hermanos, que en la medida que ellos te vayan conociendo, también sus emociones, sus sentimientos sean transformadas, Padre Santo, por la verdad de tu palabra, por la identidad que tenemos ahora en ti como hijos, como nueva criatura, como novia de Cristo, como iglesia, como persona nueva, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Padre, por la salvación que nos has dado por medio de Cristo Jesús en esa cruz. Gracias, Señor. En el Señor Jesucristo, porque es en el Señor Jesucristo que Jehová ya nos ha bendecido y nos ha guardado. El Señor ha hecho ya resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí, y en esa cruz de Cristo el Señor ya tuvo de ti y de mí misericordia. Y en la resurrección de Jesucristo de la muerte, Jehová alzó permanentemente su rostro sobre ti y sobre mí, y nos regaló, puso en ti y en mí, por medio de Cristo, su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que tú y yo andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Dios y de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber escuchado esta charla. Tienes una nueva vida. Esa nueva vida está en Cristo y es para agradar a Cristo y para que tú y yo seamos como Cristo. Porque en Cristo somos libres de los poderes del pecado que antes nos esclavizaban. Somos libres del poder de la muerte, somos libres de Satanás, somos libres de la influencia de este mundo sin Cristo, somos libres de la naturaleza de pecado, pecaminosa que habita en esta carne. Tú y yo somos más que vencedores. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa, y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Bendiciones.
Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar. Vamos en familia.